Muy buenas noches a todos, saludos. Bienvenidos a este espacio de solidaridad y poesía en honor al maestro Antonio Preciado. El pasado 23 de agosto, su hogar fue objeto de un atentado. Afortunadamente, él y su familia se encontraban a salvo. Este acto lamentable nos convoca a alzar la voz y expresar nuestra solidaridad con el poeta. Nos conmueve profundamente que haya tenido que optar por el autoexilio voluntario para preservar su vida y la de los suyos. Cuánto dolor habita en esta lejanía, en este silencio forzado. Sin embargo, su voz, la voz del poeta universal, sonora y potente, la voz del gran educador, del extraordinario ser humano, resuena como los tambores de su tierra esmeraldeña, vibrando en la memoria y en la esperanza de todos quienes lo leemos y lo escuchamos, y de todos quienes amamos y creemos y esperamos días y tiempos mejores para nuestro país. La paz se construye y por eso nos unimos. Queremos agradecer a la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad, a las Letras de Espacio Cultural y al colectivo cultural Voces que Cuentan por la organización de esta jornada literaria que nos permite unirnos desde distintos lugares en la defensa de la cultura, la poesía y la vida del poeta Antonio Preciado Bedoya. En 3 jornadas de lectura, el día de ayer, viernes 5, se realizaron 2 y hoy sábado estamos ya en la 3ª jornada literaria. Que la voz del maestro Antonio Preciado Bedoya resuene en cada uno de nosotros e invada el universo. Damos paso a la lectura de su biografía a cargo del escritor y poeta Eduardo León. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que nos pueden ver desde todo el continente. Antonio Preciado Bedoya nace en Esmeraldas el 21 de mayo de 1941. Es uno de los poetas más representativos de la literatura afroecuatoriana y latinoamericana. Humanista, catedrático, diplomático y defensor de los derechos humanos. Su obra poética ha sido reconocida a nivel internacional por encabezar la poesía de la negritud y las raíces afroamericanas en América. Fue rector de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, director del área cultural del Banco Central del Ecuador y embajador del país ante la UNESCO en París. En el año 2007, con la creación del Ministerio de Cultura, Antonio Preciado fue designado por el presidente Rafael Correa como su primer ministro de Cultura del Ecuador, un hecho histórico que marcó la institucionalización de la cultura en el país. Su obra incluye títulos como 7 veces la vida, Holgorio, Más acá de los muertos, Tal como somos y El personaje increado. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el Premio Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño y el primer premio en el Festival Nacional de las Letras. Su vida y su obra son un testimonio de resistencia, identidad y compromiso con la libertad, la justicia social y la dignidad de los pueblos. El micrófono. Sí. Gracias. La vida del maestro Antonio Preciado es un río de memoria, dignidad y palabra viva. Su recorrido nos recuerda que la poesía no solo se escribe, también se vive, se defiende y se comparte con el pueblo. Ahora escucharemos los mensajes de solidaridad con el maestro y empezaremos con Alejandra Martínez, bruja, naturópata, escritora, miembro del taller de escritura creativa y del colectivo editorial cartonero Cual Voz. Narradora reflexiva, irónica y solidaria de las causas rojas como la sangre. Adelante, por favor. Buenas noches con todos, con quienes están conectados y con quienes están en la organización de esto que es tan importante, ¿no? Una conexión poética, literaria, en apoyo a un referente como es Antonio Preciado,
ser tan natural, tan maravilloso, referente de muchas luchas también. Y es injusto que estemos viviendo, aparte de la persecución gubernamental, porque la gente que reclama, la gente que alza su voz, está siendo perseguida. La gente que se opone a la barbarie está siendo perseguida. La gente que se opone al abuso está siendo perseguida. Aparte de este tipo de persecuciones, también la persecución del diario, del narcotráfico, de la criminalidad, ¿no? Entonces, es injusto que tengamos que vivir estas cosas. Mi solidaridad con la familia de Antonio Preciado y con él, que es una persona que siempre estuvo y está, y sé que siempre estará en estas causas tan justas de lucha. Él me recuerda mucho, no sé si seguimos a la lectura, porque él me recuerda mucho a uno de los personajes de mis cuentos. Yo escribo microcuentos y minicuentos. Él, para mí, es un Sacha Pimiento, ¿sí? Entonces, esta historia, como tantas otras, es la de un pimiento rojo, rabioso y rebelde, que sirvió para ensalada. Su preparación fue al apuro, tosca. Sus semillas saltaban por todo el lavabo, y los cortes que salpimentamos sin cuidado fueron gruesos, tipo comida china, dijimos. Lo acompañaron un tomate y un aguacate que ni fu ni fa. Y salimos de viaje con la barriga llena y un relajo en el cotidiano y la cocina. Cuando volvimos, una semana después, a la pelea eterna del turno de lavar los platos, empezamos a notar semillas germinadas por los rincones. Sin reparar mucho tiempo en la rareza del hecho, pasamos un día, una y otra vez al día siguiente, mientras el pimiento, más rojo que cualquiera, había hecho su buen trabajo aleccionando a sus semillas el buen hábito de transformar cualquier cocina en huerto, con el discurso: somos como la paja de páramo. Y la cosa se volvió un poco aterradora, porque cuando nos agachábamos o encimábamos en cualquier mueble de la cocina, estaban los pequeños brotes, mirándonos con sus restos de carozo, gritando con su chulla hojita: y de paja de páramo sembraremos el mundo. Antes de pensar en exorcismos botánicos o guerras químicas del fin del mundo, firmamos un tratado amistoso. Llevamos a las pequeñas plántulas a las macetas de la sala. Les brindamos agua y cuidados. Ellas, a cambio, dejaban de gritar en sus mudeces pasivo-agresivas lo desordenado de nuestros hábitos. Además, claro, del permiso de comer pequeños pimientitos, revoltosos, que en cada salteado pedían revolución. Esto es. Y bueno, Antonio es una de estas personas que siembran revolución, que siembran cambio, que siembran esa semillita revoltosa a donde vaya. Así que esperamos que allá donde vaya siga sembrando, no siga creciendo esa lucha. Y estamos seguros que aquí ya dejó sentado su precedente. Alejandra, muchísimas gracias por tu mensaje. Muchísimas gracias. Es verdad, es una semilla. Agradecemos la fuerza de su palabra y el eco solidario que se levanta y que es semilla ahora en todos los rincones. Ahora claro. Damos la bienvenida a Cecibel Cortés Romero. Ella es poeta y socióloga guayaquileña, egresada de la Maestría de Políticas Culturales y estudiante de Literatura en la Universidad de las Artes. Activista por los derechos humanos y la cultura de paz, con trayectoria en organizaciones sociales de Guayaquil. Ha escrito 4 poemarios y un libro de cuentos inéditos. Bienvenida, Cecilia. Por favor, tu intervención. Hola, muchas gracias por la invitación, por este homenaje al gran poeta Antonio Preciado. Y bueno, yo quiero decir unas palabras acerca de él y también un poco hablar sobre la realidad que estamos viviendo en este país.
empezando por decir algunas cosas del poeta de la negritud, como le llaman algunos, pero que él se considera más como el poeta del humano. Es un hombre que se hizo desde pequeño, nació en una familia humilde, trabajó desde niño para poder estudiar, después viajar a Quito y poder combinar sus estudios. Antonio Preciado, con sus poemas, nos llena de vitalidad y de energía, esa energía que contagia cuando él declama también sus poemas. Es un gran honor estar aquí también hablando sobre él y también hacer visible la injusticia que se ha cometido con este gran hombre, con este referente, como decía la compañera, de la literatura, de la poesía ecuatoriana, pero hay algo que está pasando en nuestro país que está más allá del entendimiento, de la comprensión de este pueblo que se ha visto transformado brutalmente por la violencia, por la injusticia, por la corrupción. Es una realidad que no es natural, es una realidad que está siendo calculada, que está siendo programada, porque no solamente es algo que ocurre en calles, es algo que lo vemos también a nivel estructural, ¿no? Todo esto no pasa solamente porque sí, hay algo que lo sostiene, ¿no? En este caso, la manera en que se está gobernando. Entonces, no hay impunidad si no hubiera también un Estado que estuviera encubriendo. Entonces, sucede esto que pasa ahora con el poeta, con nuestros poetas, con nuestros líderes comunitarios, con los líderes que están, con las personas que están rechazando esta violencia, que están rechazando la corrupción y todas estas medidas que se toman en contra del pueblo. Y sucede lo que ha pasado con nuestro gran poeta Antonio Preciado. Pero aquí estamos nosotros también para poder hacer visible y para poder hacer llegar nuestra voz a otras personas y para que se conozca lo que está pasando en nuestro país. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias a ti, Cecibel, un gusto escucharte. Sí, gracias por recordarnos la fuerza que tiene la voz y la poesía de Antonio Preciado. Resaltamos su activismo y poesía como puentes para la esperanza y la paz. Y ahora damos la palabra a Eduardo León, poeta guayaquileño, autor de Censurado, Manzana para mi boca, La cura de todos los males, El elixir de la irreverencia, y en el año 2020 publicó literatura infantil, Luz Emilia, un cuento de la infancia, y Ofelia y las cabras mágicas. Actualmente es coordinador de la extensión Durán de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas y representante de la Fundación Casa Bukowski Internacional en Ecuador. Adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Cris. Primero que nada, también agradecer a todos los organizadores por este momento muy necesario y muy justo, un momento de justicia. Comparto mucho y me hago eco de las palabras introductorias de Cris, así también con mis compañeras del panel que han hablado hasta este momento, Alejandra y Cecibel, en que Antonio Preciado Bedoya, insigne representante de la cultura ecuatoriana, siempre merecerá nuestra admiración, nuestro cariño y sobre todo, en este momento, nuestra solidaridad. Y quiero tomar un momento de su vida, ¿no?, como catedrático. Esta parte la que debemos comprender a manera de reflexión que justamente la educación es una herramienta poderosa contra la violencia, como una política de prevención para evitar precisamente estas conductas de riesgo. La violencia siempre será el recurso de los incompetentes. La paz siempre será el recurso de los que claman por justicia, respeto, equidad y desarrollo. Muchas gracias.
Gracias, Eduardo, por hacer hincapié en la educación, en esa herramienta poderosa contra la violencia. Reconocemos la intensidad de la voz del maestro, la resonancia fraterna de su poesía que se levanta desde la dignidad. Y también ahora queremos dar la bienvenida al ingeniero Alcino Ramírez, poeta, y también quien ha hecho esta convocatoria y ha hecho posible que se realicen estas jornadas literarias en solidaridad a favor del poeta Antonio Preciado. Buenas noches, Alcino. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? En esta realidad yo no estaba programado para ingresar ahora, pero sí me pareció importante acompañarlos porque quizás Antonio Preciado es una de las figuras más relevantes de la cultura nuestra, ¿no? Entonces yo quería hacerles partícipes de una reflexión que ya la hice ayer, pero que me parece importante porque nuestra sociedad está pasando ahora mismo por un periodo de decadencia terrible, ¿no? Entonces, yo lo titulé sobre Antonio Preciado y la obligación del exilio. Antonio Preciado, sin temor a equivocarme, es un humano necesario. Su dimensión social, política y artística es necesaria a la patria, a la etnia, a la cultura, al acto de creador descubriendo el poema de aquello que construimos como realidad. Es uno de esos valores que trascienden consideraciones fútiles, fanatismos y arribismos, y sociedades como la nuestra, acostumbrada al facilismo intelectual por medio de una especie de culto a la ignorancia, como bien lo anotaba Asimov en su crítica de la sociedad en Estados Unidos, en un breve ensayo lanzado alrededor de 1980, denominado El culto a la ignorancia. La gran trayectoria del octogenario escritor pareciera que debía alejarlo de la preocupación mundana de cómo tenía que cumplir con la vida. A esas alturas y después de todo su aporte al país, el Estado y los gobiernos deberían ser capaces de ofrecerle la tranquilidad y el cuidado que se merece. Preciado sufrió hace pocos días un atentado en su casa de la ciudad de Esmeraldas, y ese hecho desencadena una serie de homenajes como este, donde se incluye desde la reflexión social hasta la manifestación literaria en todas sus formas. La gran preocupación que este acto criminal trae consigo es que si una figura tan importante para el Estado está inmersa en una situación tan absurda, dolorosa, el ciudadano común, ¿qué podría esperar del estado de bienestar al cual tiene derecho? El ataque solo confirma lo que es un secreto a voces en el país: abandono del gobierno a los sectores de atención prioritaria, abandono del sector cultural y sus actores, una inseguridad galopante que amenaza en convertir a Ecuador en la selva a través de la ley del más fuerte, un desmantelamiento del Estado y un atropello constante a las instituciones democráticas y a las leyes de nuestro país. La situación de Antonio Preciado, al parecer, fue el exilio voluntario para salvaguardar su vida y la de los suyos. Me pregunto entonces, ante la incapacidad reinante de quienes deberían ofrecerle al país alternativas dignas para el buen vivir, la solución es que cada ecuatoriano termine por migrar. ¿Es el exilio la única opción que pueda garantizarle la vida a un ser humano? Al parecer, en una sociedad tan resquebrajada, tan polarizada y cortejada constantemente por los ofrecimientos del neofascismo, no habría otra elección. Tarde o temprano habrá que abandonar y que los más débiles sufran la consecuencia. Es inaudito observar cómo parte de la población calla, cómo existe una pasividad alarmante, cómo se naturaliza la decadencia de la sociedad y se desvirtúa todo horizonte de estructurar un mejor lugar para los hijos.
Ese es el comentario que quería hacer. Si me permiten, yo me quedaría para leer más adelante un texto que escribí en homenaje al poeta. Gracias, Cris. Gracias, Alcino. Gracias también por tu valiosísima intervención y por favor estás invitado luego para compartir también la poesía que tienes preparada. Antonio Preciado es un poeta resonante, un poeta de ecos y vibraciones telúricas de su raza y de su tierra. Pertenece a la generación de los 60, uno de los momentos más volcánicos de la poesía ecuatoriana. Es el poeta más importante del quehacer lírico contemporáneo en nuestro país. Su poesía nos estremece, nos sacude, nos convoca, nos reúne, nos regala ritmo y musicalidad. Su imaginación está ligada a una habilidad creadora que parece emerger de lo más hondo de la historia profunda de la esclavitud, de la rebeldía, de la lucha por la libertad. Antonio Preciado nos nutre y alimenta con sus versos humanos de todos los tiempos, con sus versos que reclaman y aman, con sus livianas banderas de amor y reivindicación. En su poesía se respira amor, ternura, infinitud, pero también permanencia, leyenda. Es la voz popular, múltiple, universal. La palabra de Preciado asciende desde la hondura de sus raíces, desde el pasado, desde el mañana. El tiempo en sus manos es dignidad, verdad, lucha y coraje. Hasta su silencio habla. Él es memoria colectiva, es designio, es hechizo, es estallido y fuego. Hoy más que nunca nuestra voz se une a la de Antonio Preciado. Rechazamos con firmeza la violencia que intentó silenciar su casa y su memoria. Su vida y su palabra permanecen intactas, invulnerables frente a las balas y al miedo. Nuestro abrazo solidario lo cobija a él y a su familia, recordándole que no está solo, que somos un pueblo que lo reconoce como su poeta, como su conciencia. Profundo por cada manifestación de humanidad, recordando que ningún ser humano merece vivir situaciones como estas. Ahora vamos a dar lectura a la poesía del poeta Antonio Preciado. Iniciaremos con Alejandra Martínez, por favor. Claro que sí. ¿Dónde está? Yo soy amante de las cosas, de la micropoesía, de las cosas chiquitas, sobre todo porque me dura poco la atención. Entre las cosas lindas de él, encontré una que se llama Suma Íntima. Son dos líneas muy bonitas. Suma Íntima. Para mí que sumar 1 más 1 es ya estar esperándote. Y para de contar. Y que se llama Miriam Makeba, también cortito. Ocurre que cuando ella se pone toda torrencial, cuando ella llueve, sus hondos aguaceros, los resecos veranos del África comienzan esa canción enorme del reverdecimiento. Esta estaba dedicada a Edgardo Prado. Estas dos son las que yo me guardé para leer porque son cortitas y me parecen tan certeras. Muchísimas gracias por esa magnífica elección. Escuchar la voz de Antonio Preciado en la voz de otro poeta es como confirmar que la poesía trasciende al tiempo y al espacio. Sus versos no solo nacieron en Esmeraldas, pertenecen ya a toda América, a todo el continente, a todo el mundo, porque hablan de libertad, de dignidad y de raíces profundas. Sigamos dejándonos llevar por esa voz colectiva que hoy lo abraza y vamos a dar paso a Cecibel Cortés Romero. Hola, bueno, yo escogí unos poemas que tienen que ver también con lo social. Entonces, el primero se llama La deuda. Dice así: es que en la operación algo está mal. ¿Es que no aprendí bien? ¿O es que, por el contrario, la vida nunca a mí me dio esa clase? Pero si se dividen entre pocos un país suficiente para todos, un Ecuador entero, múltiplo nacional, dividendo abundante,
No entiendo por qué tienen que prestar, arrastrar y prestar para que solo a ellos les alcance. Y bueno, voy a leer otro poema que se llama El consabido plan de ilusionismo. De ahora en adelante, en su obsesivo empeño, el mandamás de siempre ha de intentarlo todo. Los viejos y los nuevos estribillos, las diatribas, el frecuente veneno que dispersa en los diarios sus atroces locuras, y el consabido plan de ilusionismo, el de hacerle creer a todo el mundo que si se queda inmóvil, de acuerdo, bien mandado, por deslumbrante efecto de sus poderes mágicos, le hará ver como todo el mundo cabe apenas en la palma de su mano. Bueno, si hay más tiempo puedo leer otro, pero este está un poquito más largo, no sé si hay tiempo. Si no, lo dejamos para después. Lo dejamos para después. Muchísimas gracias por tus dos lecturas maravillosas, por esos dos poemas también escogidos, ¿sí? Y ahora vamos a dar paso a Eduardo León, por favor. Sí. Bueno, dentro de la diversa, enriquecedora poesía de Preciado, he escogido como primera lectura poema Con pájaro rojo. Ya está de nuevo aquí el pájaro de fuego, que viene por las tardes cuando escribo y se queda conmigo por poemas enteros. Jorgeo tras jorgeo, palabra tras palabra. Yo contemplo en silencio su afable llamarada, cuando con devoción anida entre mis versos y permanece quieto, mirándome, como queriendo ver si también tengo alas. La otra lectura lleva como nombre Hallazgo. Hoy saqué la arena, un hueso que me ha pertenecido, porque tiene una señal de sangre idéntica a mí mismo. Y el horrible dolor que me ha palpado en este mismo sitio. Además, es del mismo metal que en una uña de mamá he sorprendido. Pues bien, me haré una flauta, compondré una canción a mi asesino y la saldré a tocar todas las lunas a lo largo de todos los caminos. Gracias. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por esa lectura, por esos dos poemas maravillosos. Y ahora queremos escuchar a Alcino Ramírez, que también nos trae poesía del maestro Antonio Preciado. Ok, sí, yo tengo un par de textos que los he estado observando en estos días. El uno se llama Las manos, de su obra Tal como somos, editada en 1969. Y dice así: de mano en mano nos hicimos grandes, ¿quién lo creyera? Si la primera vez era tan lejos, así desde hace tiempo me designo, así de mano en mano me completo. Hoy sigue el mono solo en su pirueta, pero las manos sin cesar, las de mi ejemplo, las manos, yo lo sé, me están creciendo. Así en todas las manos me celebro, así la cumbre sube hasta mi encuentro, así me aplaudo estrepitosamente, así rescato mi tambor del fuego, así es más grande la caricia entonces, así de un solo golpe me defiendo. Y el otro poema que quería leerlas de su obra de Sol a Sol de 1976 se llama Abuelo de pájaro. Es tan pobre que vive su vida
al Ventestate, y tan bueno, tan bueno, tan así de liviano, tan para congraciarse con el aire, andar revoloteando y en las noches de luna dormitar en los nidos y sentirse más pájaro. Y ese hombre es gobernante de los trinos, y hasta él mismo trina aunque de vez en cuando, pero en medio de todo se da cuenta de que en las noches más largas y oscuras alguien voltea, sigiloso, a tientas, los nidos boca abajo, entre tanto los cuervos graznan enfurecidos contra el aire, que le da tanta altura al pobre diablo, que va como de nube por la brisa, que está de par en par enamorado, que gobierna los trinos y que si él mismo se trina solo de vez en cuando, es que no puede más, es que los cuervos le joden el amor a picotazos. Gracias, Cris. Gracias, Alcino. Muchísimas gracias. Hoy cada poema leído es un acto de solidaridad. La poesía de Antonio Preciado nos enseña que la palabra puede ser refugio, pero también lanza y bandera. Con ella defendemos la vida, la cultura y la justicia. Gracias a quienes han compartido su voz, que se une a la de un continente entero en apoyo al poeta. Y yo también quiero leer un poema de Antonio Preciado que se titula A dos voces. Al voltear una esquina hoy encontré una voz abandonada que dice que es muy triste comprenderla, que se le va el hombre a la palabra, que le teme al silencio, que la deje conmigo y que la ponga a gritar cualquier cosa en mi ventana, a contar estrellas, o bien a saludar a los que pasan, a decir profecías, a predicar furores en medio de las plazas, o nada más repetir mis versos, o acaso recitar contra las balas. Pero yo tengo voz y no la dejo. Mi voz desde hace siempre, mi voz con la que digo, además por los poros, lo que me da la gana. Y no sé qué haría con dos voces, igual que un tocador con dos guitarras, como una noche con dos lunas llenas, como un gallo con un par de madrugadas. Así que el dueño de la voz perdida, el no sé quién que la ha dejado afuera para no decir nada, abra la boca al fin y se decida a recoger su voz, aunque le cueste hablar con una voz amenazada. Que venga aquí y hablemos, con mi voz y la suya, con su voz y la mía, con las voces cruzadas, tal como si multiplicáramos un grito, tal como si dos tormentas enlazadas, tal como que dijéramos lo mismo, tal como si juntáramos campanas. También del libro de Sol a Sol, otros poemas del año 1976. La poesía de Antonio Preciado resuena, convoca y ensancha nuestras voces. Ahora los invitamos a escuchar una ronda con la lectura de poesía de cada uno de los autores invitados. Empezamos con Alejandra Martínez, por favor. Listo, muchas gracias. Este se llama Doña María, para no olvidar que nosotras también tenemos la palabra, aunque estemos relegadas a ratos, ¿sí? Doña María caminaba rapidito y con paso apretado. Cargaba todos los clichés de la mujer campesina en la chalina y todas las ternuras del mundo en las manos. La María, guambrita nacida para adulta, longuita que juega con los guambras a ser la grande de la casa. La Mary, maltoncita para la curiosidad y el manoseo del joven Jean Paul. María, ¿qué hiciste? Cuando entre carrera y carrera se le quemaba el arroz. Nos creció, se nos arrugó, se curtió entre la chacra y la casa de los señores. Aprendió 14 oficios y tuvo 100 necesidades. Se convirtió en una de las tantas Marías genéricas que no tienen apellido o linaje y murió abuela de nietos ajenos heredando enseres prestados. Dicen que esas cosas ya no suceden en pleno siglo de la corrección política y el progresismo.
la caridad por redes y las denuncias de TikTok. Que las mujeres tienen libertades, nombres, nicks, hasta OnlyFans. Que todas las Marías tienen segundo nombre. María Socorro, María Paz, María Augusta, María Dignidad, María Resistencia, María Resabiada, María Revolución, María Longalzada, María Tirapiedras, estudiante de Sociología y otras carreras para blancos. Revoltosa, Poncho Dorado, destruye vibrantes ciudades. María, mil respetos. Gracias. ¿Otra o la próxima ronda? En la siguiente ronda, sí. Gracias, María. Gracias. Mil aplausos para ti. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir con la intervención de Cecibel, por favor. Hola, bueno, mis poemas están dedicados a los niños que están ahora en una situación de riesgo y por los que, bueno, ustedes ya saben. Los niños. ¿Qué haríamos sin los niños? Sin su sonrisa tierna que embeleza al mundo. Sin la fiesta de sonrisas y de travesuras, sin los sueños locos que contagian a la humanidad. ¿Qué haríamos sin los niños? Sin la chispa de ternura, sin el baile y la risa arrebatada. ¿Cómo podríamos vivir sin sus atrevidos intentos de ser grandes, sin sus caídas y levantadas, con la inocencia marcada por las ganas, con la felicidad que escapa de sus ojos? ¿Qué excusas tendríamos para alimentar a la tierra si en ella sus pies alegres no probaran el mundo? ¿Qué haríamos sin sus quejidos y sus reclamos caprichosos? Sin el coro de voces que hipnotizan a los hombres con canciones de amor que siembran ilusiones. ¿Dónde estaríamos sin sus curiosas preguntas, sin sus palabras mal pronunciadas para expresar ideas que atraviesan el infinito? ¿Qué haríamos sin el beso que nos compone la vida, sin el abrazo que permanece eterno en el pecho abatido, sin sus caritas redondas durmiendo en calma? ¿Qué haríamos sin sus manos golondrinas que al viento invaden con fuerza? ¿Qué haríamos sin sus cabellos risueños que del sol son resplandecientes espejos? Sin sus sonidos, sin sus enojos que hacen que la naturaleza se recree. Entonces, ¿por qué matamos sus almas? ¿Por qué enterramos sus corazones? Se silenció tu micrófono. Entonces, ¿por qué matamos sus almas? ¿Por qué enterramos sus corazones? ¿Por qué los hacemos burbujas y los lanzamos a la nada para hacerlos explotar en una masacre? Gracias. Muchísimas gracias, Cecibel, por ese poema, por esas preguntas que deberíamos de estar haciéndonos todos en este momento y tratar de cambiar la situación que estamos viviendo. Ahora queremos escuchar a Eduardo León. Muchísimas gracias por tu poesía. Bueno, muchas gracias. Hace un momento Alejandra evocó el siguiente poema que voy a dar lectura cuando nombró a María Resistencia. Resistencia. El cristal no se ha roto porque tú eres de proezas. En tu boca habitan las verdades y en tu mirada el sacrificio. Puedo escuchar el pulso, el latido de tu bondad, ese suspiro de resistencia y tu vozarrón verosímil. Salud por lo fugaz y eterno, por tu audacia y rebelión. Los muros se derrumban cuando pestañeas felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por esa María Resistencia. Ahora vamos a dar la bienvenida
Alcino nuevamente con su poesía. Gracias por acompañarnos. Ok, yo preparé un texto para este poeta y lo denominé Hoy te he nombrado hermano. Hoy te he elegido mi hermano, como si supusiera una íntegra voluntad de formar frente, aunque no haya una sangre que nos enlace casualmente y solo compartamos una línea de un horizonte de vocablos. Te he llamado hermano porque hay en mí una necesidad urgente de cumplir con la patria, de leer tu palabra y decir que este mundo es tan nuestro. Así vengan las insolaciones que cavan las cabezas, así vengan las misericordias que condenan una elección libre en la muerte, así vengan la pobreza y la discordia en los platos comunales de los que vienen a compartir. Por eso quiero llamarte hermano y pensar que de la vida saltará alguna voz noble que escriba del exilio de los poetas feroces. Ya veremos si remendamos entonces los inviernos. Ya veremos si surcimos las estampitas afuera de las catedrales y damos razón a las procesiones de los santos. Ya veremos si censamos el llanto que nos funde, que nos seca, que nos parte en pedazos de hombres que no sienten con la condición de callar. Como si el silencio borrara los latigazos en el encierro y extinguiera la ira de las casas en huesos donde nacimos. Por eso quiero llamarte hermano y pensar que confiar en tu palabra fabricará manifiestos con sugerencias que calmen la razón y el frío, con apuntes mágicos para repartir lechadas entre los parroquianos sin filiación mística. Hoy te he designado hermano, con la alegría de una cabra que vaga libre y resiste las metrallas de la indolencia y prosigue, porque así aprendimos en los poemas de tu negritud, en los poemas de tu aguasangre, en los rastros que tu palabra deja en los tambores de la alerta. Por eso quiero llamarte hermano y exaltar que tu palabra jamás será mercancía de tibios, que tu palabra es arma que se hunde en el matador, y aquí serán tus intenciones de fabricar pan para todos, y allá serán tus ánimos extendidos, comprensivos, sobre tu herencia de incinerar leviatanes. Vamos, hermano, coloquemos a los hombres en la máquina de la alquimia y trascendamos a los colectivos sagrados. Amemos las tardes como hace mucho. Enterremos a nuestros muertos con un diálogo pendiente de memorias buenas, con un diálogo que espere de memorias futuras. Gracias, Cris. Gracias a ti, extraordinario. Creo que todos queremos llamar hermano a Antonio Preciado y a todas aquellas personas que están viviendo situaciones difíciles, en tiempos difíciles para nuestro país, para nuestro Ecuador tan querido. Yo quiero compartir un poema que habla también del dolor que nos atraviesa, pero también de la fuerza de la palabra y de la esperanza que podemos cultivar, porque la poesía es resistencia y luz, incluso en los días más difíciles. El dolor y la escasez. El dolor y la escasez se reparten como rosas por las calles. Caen en manos ciegas, en bolsillos rotos. Los he visto sembrarse como malas hierbas en corazones, en mentes, en rostros. El cielo se ha vuelto de bronce. No llueve, no canta, no baja, pesa. Desprecio esas rosas, las veo pudrirse en la acera. Prefiero cultivar la palabra que no pide permiso. Debajo de la lengua llevo lunas, resisto con rabia y dulzura, y así veré florecer nuestras mañanas. Muchísimas gracias. Yo también me pregunto y quiero unirme a esos cuestionamientos que nos estamos haciendo. ¿Qué haríamos sin las Marías, sin los niños, sin la resistencia, sin los hermanos? ¿Qué sería de nosotros si el día de hoy no levantamos nuestras voces y nos unimos para clamar por justicia
justicia, por la seguridad y el bienestar y la solidaridad de nuestro hermano. Tenemos espacio para una nueva ronda. Alexandra, tú tenías un poema más para compartirnos. Por favor, tienes la palabra ahora. Ya. Para las personas que se van, que tienen que ser migrados a la fuerza, muchos en condiciones deplorables, terribles, para un destino, para un feo destino adornado con orquídeas caras. Orquídea cara se llama este. En el centro de un contenedor lleno de cajas, con cajas más pequeñas que contienen docenas de cajitas, están las orquídeas solitarias. Viajan de Brasil a Suiza, de Ecuador a España, de Venezuela a Canadá. No llegan a ver el paisaje, solo se posan en las tiendas en los mejores escaparates. Las hojean con embeleso hasta terminar en la consola de la sala a acompañar a la abuela el Día de la Madre. No llegan a abrazar a nadie en su arribo, solo se columpian en la decoración temática de la boda de la hija del magnate. No llegan con expectativa de sentar raíces ni hacer familia, porque la belleza exótica de las selvas es mercancía desechable para las grandes ciudades. Blancas, negras, amarillas, púrpuras, orquídeas de un día en una esquina turística de Ámsterdam. Gracias. Gracias a ti, Alejandra. Muchísimas gracias por esa poesía. Y ahora damos paso a Cecibel, por favor, con su segunda intervención. Muchas gracias. Sí, tengo un poema más. Este poema se llama El reloj y está dedicado o fue escrito en la época en que desaparecieron los 4 de Guayaquil y son niños también que han sufrido la violencia que estamos pasando todos y que para ellos ese reloj ya no está funcionando. Entonces el poema dice así: tic-tac, el tiempo se detiene, el tiempo se detiene, el tiempo se detiene. Una cascada de lágrimas cae en picada, ojos que claman, gritan entre el oxeno. El polvo es testigo de la injusticia, la tierra hambrienta se traga su sangre. Tic-tac, el tiempo se detiene. Vampiros sobre ruedas violan los caminos, risas como muecas encumbran la maldad. La naturaleza se estremece ante la impotencia. Tic-tac, el tiempo se detiene. Miradas aterrorizadas vuelven al silencio cuando la vida era más importante y la inocencia era protegida. Incrédula, la noche, agitada, respira. Tic-tac, el tiempo se detiene. Sueños que se terminan con la sevicia y la ira, madres que cargan el dolor del mundo, un pueblo perturbado que no entiende. Tic-tac, el tiempo se detiene. Los cuervos observan, las lechuzas investigan, ¿o es que la ley puede ser cómplice del verdugo? Tic-tac, tic-tac, se acaban las esperanzas, destruyeron sus tiernas vidas. Tic-tac, tic-tac, tic. El tiempo se detuvo. Gracias. Gracias, Cecibel. Qué dolor ese tic-tac. Realmente estremecedor. Y nos recuerda, bueno, lamentablemente en el Ecuador todos los días tenemos malas noticias. Todos los días nos hace falta alguien. Ese tic-tac tal vez no se detiene y está sangrando nuestro país. Vamos a dar paso a Eduardo León, por favor, con su poesía. Muchas gracias, Cris. Daré lectura al poema Voces del Océano. Tu voz incide en mi conciencia, llega desde el archipiélago al continente. El océano tiene aún la piel virgen
pero los colmillos de una flota quieren evaporar su fauna. El último grito de Darwin hizo que su barco cayera al mar y que un león dormido despertara. Pero mientras la sangre hervía, la queja se hizo poema, y cuando la palabra se hace manto, cubre con sabiduría el afán de su pueblo. Lo nefasto se disipa ante una caricia de luz. Desde que nos salieron alas, ninguna lucha es en vano, porque el paraíso siempre ha sido la tierra prometida. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Gracias por cada uno de tus versos. Alcino, es tu turno. Por favor, si nos compartes tu poesía. Gracias. Hay tiempo, sí hay tiempo, porque este es un poema un poquito más largo y en atención a lo que Cecibel hizo, yo también escribí algo sobre los cuatro y me gustaría manifestarlo en este momento, si hay tiempo. Tenemos 9 minutos. Sí, bueno. Yo lo titulé los cuatro y dice así. Quien esto escuche tendrá en alerta la gramática de nosotros de ahora en adelante. Este país que apenas camina tiene risas de menos. Quien esto escuche sepa que he venido a revelar las aritméticas de las almas. Que los muertos negros por ser negros, que las mujeres perseguidas por ser mujeres, que las madres lloran por ser madres, que los obreros son pobres por ser obreros, que los niños desaparecen por ser malditos. Que los escuchas de esta poesía de las malas nuevas son solo rostros arrancados a una noche de oración. Son símbolos edulcorados para mantener una estética de vitalidad y orden. Son fisonomías necesarias para relatar las deudas. Son como el tizne que abandona una fábrica o los sulfuros de algún embalse húmedo. Sepan los curanderos de la historia que nuestras sombras también existen y corren ante la desgracia y ante el vuelo rasante de los pájaros del augurio. Que sepan todos los que aquí escuchan que nuestros muertos se aferraron una vez a un seno hinchado de leche, que tuvieron manos para escribir y sumar. Sepan que aunque muertos, no se perderá su nombre de los registros civiles ni se extinguirá su memoria en los hijos. Hombres que envejecen en las camas, hombres que se fosilizan en las oficinas y descansan en las plazas públicas, muchachos que gritan sordos en la multitud, muchachos que aman en las prohibiciones de la moral, niños enajenados por el dueño del pan. Sepan todos que sobrarán eones para renacer entre las tierras malditas. Sepan que vendrán con el grito de los templos y las joyas huérfanas y las grises hojas. Uno morirá y nacerán por miles hasta que la fuente desgarre su útero por la necedad de los tontos y la bulia de los dioses de misa de gallo. Tienen que saber entonces que ustedes morirán bajo la mirada de nuestros desaparecidos y encontrarán la magia de un gesto amable o la condena de un dolor incomprensible. Este es el país donde llegamos a morir. Este es el mundo donde las cucharas recogen restos del hermano y dejan a los perros con la mirada triste. Esta es la ciudad donde crecen algas en los sueños, donde duermen con miedo los gigantes, donde el tirano tiene orgasmos provocados por la ausencia, donde los corazones son fríos y se encubren, donde vinimos a entender la muerte como un hasta luego de la mentira de la vida. Gracias, Cris. Gracias, Alcino. Somos voces quebrantadas, corazones conmovidos, versando por justicia y sacando a la luz lo que muchos están callando en este momento. Quiero compartir un poema pequeño. El alma se desconcha igual que las paredes cuando la sangre se riega, se quiebra, arde bajo el dolor impuesto, respira con dificultad, traga mentiras manceradas. Yo me pregunto
si también el alma se cansa de sostener lo absurdo, si en su soledad hay un grito contra tanta injusticia. Con el caer de los días, su dolor y el mío se confunden en un mismo lamento, en una misma pregunta. Somos el alma y yo, dos pájaros que desgarran los desaciertos de un país dormido que se cuartea. La poesía nos enseña que incluso en la escasez y el dolor podemos sembrar esperanza. Vivimos tiempos difíciles, lamentablemente, y bueno, yo quiero agradecer a todos quienes nos acompañaron. Hemos llegado al final de este homenaje, pero no al final de nuestra solidaridad ni de nuestra admiración por Antonio Preciado Bedoya. Que este homenaje sea un recordatorio de que la poesía vive y que nuestra voz unida en solidaridad siempre será más fuerte que la violencia. Hemos escuchado poesía que abraza, que denuncia, que resiste. Hemos sentido cómo la palabra puede ser un refugio frente a la violencia y un puente entre corazones que comparten la cultura, la memoria y la esperanza. Agradezco de todo corazón a quienes hicieron posible este encuentro y a cada poeta y participante que ha unido su voz a la nuestra. Gracias a quienes nos acompañaron por cada uno de los comentarios y palabras que recibimos. Quiero agradecer también al maestro Patricio Echeverría Dalgo, que grabó el tema del poeta Antonio Preciado, Tal como el agua, y nos hizo llegar su video, lo estaremos difundiendo. Él le compuso una música para este poema y pronto también estará en su plataforma digital en Poemas para un tiempo sin tiempo. Saludamos a Alexandra Ceballos, Hildales Ceballos, Manuel Andrade, a Santos Miranda por sus mensajes de solidaridad también. Gracias a Leonardo Germán, que nos ha asistido y nos ha dado este espacio también de fiel, y muchas gracias a todos. Sigamos escribiendo, leyendo y defendiendo la cultura, porque en la palabra está la fuerza que transforma y la esperanza que nos sostiene. Soy Cris Ordóñez, del colectivo Voces que Cuentan, desde Puerto Viejo, Manabí, Ecuador, con mi voz y con mi alma para ustedes, mi gratitud entera. Muchísimas gracias.